Ceylan insistió en que no había hecho nada malo, pero Kudret, firme, ordenó a Karan que la llevara a su habitación y a la criada que la bañara. Además, insinuó que debía pasar la noche con Karan para cumplir con ese objetivo. En un momento de desesperación, Ceylan se arrodilló frente a Karan y le preguntó si estaba de acuerdo con su madre en obligarla a darle un hijo para después quitárselo. Karan, con frialdad, le dijo que ese sería su castigo, así sentiría el mismo dolor que ellos habían sentido por la pérdida de Sally. Ella rompió en llanto. Mientras tanto, Ferhat se acercaba cada vez más a Leila, sin sospechar que su amiga había descubierto que Leila nunca solicitó el préstamo que decía tener. En la mansión, Sema, inquieta, fue a hablar con Kudret para pedirle que no permitiera que Ceylan pasara la noche con Karan. Kudret, implacable, respondió que cuanto antes ocurriera, antes Ceylan se iría de la mansión. En el restaurante, Leila mostraba a Ferhat las toallas que pensaba comprar con el supuesto préstamo, mientras su hermana la observaba con celos. La tensión en la mansión aumentó cuando Sema escuchó rumores en la cocina de que, si Karan se acercaba a Ceylan, ella podría creer que él aún la amaba. Alarmada, fue a hablar con Karan para intentar convencerlo de que no podía tener un hijo con la mujer que, según ellos, había causado la muerte de Sally, pero él reafirmó su decisión. Las criadas bañaron a Ceylan, que lloraba desconsoladamente. Luego le llevaron comida, y más tarde, Kudret y Sema entraron en su habitación, imponiendo con su sola presencia un ambiente de control y amenaza. Ceylan, atrapada entre acusaciones y manipulaciones, comprendió que cada paso que daba estaba vigilado y que su destino dependía de quienes movían los hilos dentro de la mansión, mientras la verdad se alejaba y la oscuridad de las intrigas familiares la envolvía cada vez más. Kudret ingresó en la habitación de Ceylan con paso firme y decidido, mientras Sema no podía apartar la vista de la puerta entreabierta, espiando con ansiedad y un temor creciente lo que ocurría dentro. La joven estaba visiblemente alterada, sus lágrimas no cesaban de brotar, y Kudret no perdió tiempo en ordenar a las criadas que perfumaran a la muchacha, buscando no solo cuidar su aspecto sino también ejercer control y marcar autoridad en aquel ambiente tenso. La fragancia dulce y penetrante parecía contrastar con la atmósfera cargada de ansiedad que impregnaba el cuarto. Sema, oculta y silenciosa, observaba cada movimiento con una mezcla de odio y preocupación, consciente de que aquella situación estaba lejos de resolverse. Apenas Kudret salió de la habitación, ella tiró de Ceylan con fuerza, exigiéndole que se marchara a otra casa, lejos de allí, intentando alejarla del poder y la influencia de la familia que se extendía como una sombra amenazante. Sin embargo, mientras se alejaban, Sema murmuró para sí misma una frase cargada de resolución y veneno: no permitiría que aquello sucediera, no sin luchar con uñas y dientes. Al otro lado de la ciudad, en el restaurante de Ferhat, Leila y su hermana recogían apresuradamente sus pertenencias, conscientes de que su tiempo allí había terminado o estaba a punto de terminar. Mustafa irrumpió en el lugar, provocando una discusión con Ferhat. Sus voces se elevaron en un intercambio acalorado. Después de que Ferhat se retirara para calmarse, Mustafa no dudó en interrogar a Leila sobre el origen del dinero que ella había utilizado, y ella, sin poder ocultar del todo la verdad, confesó que un amigo le había prestado aquella suma. La tensión entre ellos era palpable, pero en medio de todo, las intrigas se enredaban aún más cuando la amiga de Ferhat, enterada de los secretos y traiciones, reveló que Leila había sustraído dinero de otra amiga, lo que avivó aún más los conflictos. Mientras tanto, en la imponente mansión, Sema mantenía una conversación estratégica con Emir, pidiéndole con urgencia que encontrara la manera de impedir que Karan y Ceylan compartieran la noche juntos. Consciente de que cualquier acercamiento entre ellos podía significar la consolidación de un vínculo que amenazaba sus planes y su control. Emir, sin embargo, la instó a contenerse, advirtiéndole que si perdía el control, sus verdaderos sentimientos saldrían a la luz y todo el mundo podría descubrir la vulnerabilidad oculta tras su fachada fría y calculadora. Además, le aseguró que era imposible impedir aquella noche juntos, lo que provocó un visible aumento en la ansiedad de Sema, quien se debatía entre el deseo de manipular la situación y el miedo a perder el poder. En la oficina,
Karan estaba absorto en sus pensamientos, sumergido en una maraña de preocupaciones y decisiones. Fue entonces cuando Cam entró y, al escuchar la conversación entre los empleados, se enteró de la furia de Sema tras descubrir que Ceylan había pasado la noche con Karan, una noticia que sembraba discordia y revuelo en todos los rincones de la mansión. Más adelante, Mustafa continuó su seguimiento de Ferhat hasta el hospital, donde los secretos y enfrentamientos parecían multiplicarse. En la mansión, Cam confrontó a Karan, reprochándole con dureza la audacia de sus actos y cuestionando qué haría una vez que el bebé naciera, instándole a abandonar la senda de la venganza. Pero Karan, consumido por la ira y el dolor, se negó a escuchar razones y finalizó el diálogo con contundencia. Emir, en medio de esa escena tensa, se acercó para discutir asuntos de negocios, pero Karam estaba demasiado ensimismado y alterado para prestarle atención. En un momento de calma relativa, Ceylan caminaba hacia el cuarto de Karam cuando Alila la vio y la comparó con una princesa, un comentario que dejó a Ceylan en un silencio atónito, incapaz de responder. Dentro del cuarto, Karam observaba a Ceylan mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, una mezcla de tristeza, desesperación y confusión se reflejaba en ambos. Kudret, por su parte, visitó a Ceylan llevándole flores, diciéndole que, por casarse con su tío, era como una princesa, un intento de halago cargado de manipulación y control. Sin embargo, pronto ordenó que la sacaran de la habitación, llamándola serpiente y dejándole claro que no tenía ningún derecho ni título real en aquel entorno. En la casa de Leila, Mustafa reveló haber visto a Ferhat hablando con Aliu, lo que llevó a Leila a interrogar a Ferhat sobre sus verdaderas intenciones. Él explicó que estaba intentando solucionar un problema que afectaba a Leila, pero la revelación posterior de una amiga de que Leila había tomado dinero de otra persona complicó aún más la situación, aumentando las tensiones y desconfianzas. De regreso en la mansión, Sema confrontó a Ceylan, asegurándole que nunca sería la dueña de aquella casa y que acabaría siendo expulsada. Tras el nacimiento del bebé, Ceylan manifestó su deseo de no permanecer allí, dejando el lugar y permitiendo que Sema entrara al cuarto de Karam, donde Kudret preparaba todo para la noche que se avecinaba. Sema anunció su intención de quedarse, y Kudret accedió, pero solo hasta que el bebé naciera, dejando la decisión final en manos de Karam. Una vez Kudret se marchó, Sema llamó a Emir para coordinar sus planes. Mientras tanto, en la casa de Leila, Mustafa continuaba presionando a Ferhat, intensificando los conflictos personales. En la mansión, llegó un medicamento que Emir había encargado a Sema para que se lo diera a Ceylan. Ella llamó a Emir para asegurarle que su plan funcionaría y él confirmó que, una vez que Ceylan lo tomara, no podría quedar embarazada. Mientras Karan pensaba en Ceylan, ella estaba en su habitación cuando Sema irrumpió con el frasco en la mano, instándola a beber el contenido para evitar un embarazo que permitiría a Karam arrebatarle al bebé. Ceylan, desconfiada, preguntó qué era, y Sema le aseguró que no le haría daño. Confiando en la palabra de Sema, Ceylan tomó la medicina. Poco después, Karam entró al cuarto y, con palabras llenas de resentimiento y dolor, le expresó que no creía que ese remedio pudiera purificarla, pues ella le había arrebatado a su hermano y ese daño no se repararía con simples preparaciones.